que nos tome la llamada. Muy buenos días, Pedro. Hola, Erika, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo con mucho cariño. Igualmente, Pedro, y muy atentos a cómo va este camino que has emprendido y que lo has dicho, pues lo que pretendes es recabar todas las voces ciudadanas, convertir tu proyecto en un proyecto ciudadano. Y bueno, pues la pregunta es cómo se van dando las cosas luego de que incluso, bueno, pues se han sorteado algunas adversidades. Mira, primero te quiero decir que quiero recordar con mucho cariño hoy, hace 25 años muere don Salvador Nava, que es un hombre que para mi gusto fue el precursor de lo que hoy es lo que estoy pretendiendo. Fue un candidato ciudadano en 2 ocasiones para la presidencia municipal de San Luis Potosí, en donde te encuentras, y también en una ocasión candidato al gobierno del estado. Un hombre sin partido político, y entiendo la polémica que en San Luis Potosí levantó, pero creo que es un hombre que hoy debe de ser reconocido, y tomo orgullosamente su estafeta para seguir haciendo sentir lo que él en su oportunidad hizo hace muchos años. Yo recuerdo que yo era un chamaco así como tú, cuando hablaba yo de don Salvador Nava y me caía el gobierno encima para que no hablara yo de él, y yo le seguía, y bueno, no sabes la cantidad de cosas, pero lo importante es que dejó un genoma, dejó un ADN, y creo que hoy, 25 años después de su muerte, seguimos trabajando por encontrar espacios ciudadanos que nos permitan estar en donde estaría la ciudadanía en caso de que quisiera participar en gobernarse a sí misma. Claro, que a final de cuentas fue eso, un legado del empoderamiento ciudadano, que en aquel entonces ni siquiera se imaginaba y que, bueno, pues demostró la fuerza que puede llegar a tener Pedro. Por supuesto que sí, que causó, yo recuerdo en aquel tiempo las tribulaciones que había y todo el proceso político que se vivía en San Luis Potosí cuando iba yo para allá, era un verdadero revuelo. San Luis Potosí, un lugar que siempre ha sido instintivamente avispado en términos políticos, en términos ciudadanos, gente inquieta, a quien saludo con todo mi cariño, les mando un abrazo. Pedro, ¿cómo vas? Muy bien, estamos, mira, me sorprende la salida de Jorge Castañeda, se me hace que fue una pérdida. Jorge fue un hombre que hizo su trabajo, que lo hizo bien, se cansó. Yo entiendo que este es un proceso muy complicado, se tiene que hacer todo con muchas limitaciones, pero con un horizonte muy claro y muy pleno por delante, y yo lamento que él se haya caído. Pero por otra parte, pues surgen otros personajes, creo que se están haciendo las cosas bien, y en la lógica de la ciudadanía están empezándose a formar movimientos ciudadanos que están reclamando un mejor país a través de mejores procesos políticos. Y me parece que este es un punto muy importante. Cada vez con mayor fuerza los ciudadanos estamos hablando de eso, de opciones ciudadanas alejadas de los partidos políticos, Pedro. E incluso, bueno, pues como tú lo decías, aunque sea un proceso desgastante, me parece que también son más los apoyos y las fortalezas que se van sumando a esta clase de proyectos. Muestra ello incluso, bueno, pues el aval que te acaba de dar la autoridad al decir que lo que has venido haciendo, pues no son actos anticipados, no se pueden considerar actos anticipados de campaña. Es la 4ª demanda que recibo, Erika, del mismo abogado. Evidentemente detrás de él hay todo un grupo oscuro, que lo tengo identificado, pero mi labor es la de defenderme ante la ley, ante lo que nosotros pactamos como mexicanos para llevar a cabo nuestros procesos de convivencia, y ahí me defiendo en esos términos, y por 4ª ocasión acabo de llevar una victoria, no yo, sino quienes representamos aquello que queremos alcanzar. ¿Te quieren frenar, Pedro? Sí, es claro que me quieren frenar, pero pues yo les digo que que me sigan tratando de frenar, van a llevarse un esfuerzo, y yo voy a llevar un esfuerzo en no dejarme. Decía mi abuela que era una sabia: contra el vicio de amolar, la virtud de no dejarse, y en esas estamos, Erika. Ahora, Pedro, es que tú has sido muy combativo, has sido muy duro al señalar las malas prácticas que han prevalecido en este país, entre ellas, por supuesto, el tema de la corrupción. Has señalado casos muy puntuales, el caso de los Moreira, por ejemplo, al cual has dado seguimiento muy puntual. Vienen otros, viene el tema de OHL, creo que con mucha fuerza. Ahí está involucrado el presidente, está involucrado el gobernador del estado, está involucrado el anterior gobernador, Arturo Montiel, están involucrados autoridades como Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes,
el orquestador de todos estos fraudes, Luis Videgaray, del que conoceremos muchísimo en el momento en que sepamos el tipo de persona que es, y así nos vamos. Creo que estamos ante el final de un régimen que se va a deteriorar mucho en su imagen, y yo me siento muy contento de que todo esto está saliendo a la luz, y espero que hayamos personas que estemos dando la batalla para que esto no se siga en la impunidad. Esta gente le ha robado a este país y no tienen por qué hacer otra cosa más que comparecer ante la justicia. Pedro, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Porque, insisto, en cuanto más salen estos casos de corrupción por parte de quienes han estado o están en la función pública, más crece el encono y la molestia ciudadana, pero también esta sensación de impunidad, de que se protegen entre ellos y de que a final de cuentas, por más que se exhiban un par de casos, bueno, pues a final de cuentas no pasa nada. Y quiero insistir, el caso de los Moreira, bueno, pues ha sido muy significativo y muy representativo. Sí, mira, la investigación de los Moreira viene del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Yo quisiera que alguna investigación de algo que pasa en México venga de la Procuraduría General de la República, venga del Presidente de la República, venga de la Secretaría de Gobernación, venga de alguna instancia investigadora que en este país nos permita por lo menos pensar que hay alguien que se está preocupando por tener un poco de dignidad y de sacar la cara antes de que se acabe el sexenio. Creo que el Presidente de la República tiene una buena oportunidad pues para limpiarse la cara, o por lo menos lavarse las manos. Pedro, ¿cómo ves, qué vislumbras en este camino que todavía queda por recorrer precisamente de cara al 2018? ¿Qué hay que esperar? Pues mira, yo estoy empezando a ver ya la decadencia total del sistema. Creo que el sistema ya no funciona, y no solamente te hablo del sistema político. Yo pienso que la sociedad también está empezando a ser disfuncional. Yo pienso también que la vida económica está trastocada. Este país tendría que estar creciendo a niveles muchísimo más grandes, tendría que haber muchísima más actividad económica, tendría que haber inversiones de todas partes que llegaran a México y que tuvieran en México un terreno fértil en donde generarse, tendría que haber capacidad humana para poder enfrentar a toda esa enorme cantidad de inversiones que pudieran desempeñarse a través de negocios que pudieran ser buenos y que le dieran bienestar a las familias de México. Pero todo esto creo que se puede lograr, y por eso estoy dando la batalla, Erika. ¿Qué nos toca a los ciudadanos, Pedro? Porque yo insisto en este, de pronto, desánimo que prevalece cuando vemos lo que están haciendo los partidos políticos. Y nada más como botón de muestra, bueno, pues lo que está sucediendo, por ejemplo, con el Partido Revolucionario en San Luis Potosí. Esta misma semana este medio documentó cómo pues ha tenido afiliaciones de estas llamadas fantasmas. Al revisar la gente se aparecía en el listado. Cuando ellos no quisieron afiliarse a ese partido, detectaron que sí, aquí en San Luis Potosí hay estos casos de afiliaciones fantasmas al Partido Revolucionario Institucional. Pero no solo eso, sino que además, bueno, pues pese a que es el partido en el gobierno, o digamos hoy día en el poder en el estado de San Luis Potosí, bueno, ese es un partido que nos ha quedado mucho a deber. Vemos a sus diputados en actos realmente penosos, por decirlo menos, y a su dirigente estatal diciendo que son los mejores perfiles que tiene que ofrecernos ese instituto político. En medio de esta situación, obviamente, el ánimo de la gente decae y el encono crece. El encono crece, y ¿sabes qué? Que es una vergüenza lo que está haciendo el PRI. Decía Jean-Paul Sartre que cuando una institución ve que se está hundiendo, hace todo lo posible para precipitar su caída. Y creo que el PRI está justamente respondiendo a lo que decía Jean-Paul Sartre. Están acelerando su caída con una actitud cínica, con una actitud de latrocinio, con una actitud de incapacidad, con una actitud de abuso, con una actitud de impunidad, y los demás partidos políticos no se quedan atrás. Todos nos están dando muestras de lo más ruin, de lo más bajo, de lo que tendría que ser la mejor actividad del hombre, que sería la actividad de la política. Hoy esto se ha denostado y la tenemos que recuperar. Pedro Ferriz, ¿qué le dices a los potosinos que hoy están atentos precisamente a este proyecto que estás encabezando, que están ansiosos de conocer ofertas ciudadanas, que estén alejadas de estos vicios, de estos partidos políticos? Yo quiero que este país se diseñe con la aportación de todos los mexicanos. Todos los sectores tienen algo que aportar y nadie es escuchado desde el gobierno. Yo creo que un gobierno se tiene que hacer integrando a toda la suma de propuestas de toda la gente. Hay que escuchar antes de hablar, hay que escuchar antes de accionar.
este país se tiene que escuchar. Y una vez que se escuche y que se proponga, se tiene que rescatar esta dignidad de los mexicanos para que podamos convivir. Y para esto necesitamos dar mucho de nosotros. Debemos de dejar el egoísmo de lado y empezar a algo que no se ha hecho en estos últimos tiempos, Erika. No confiamos. Ni nosotros confiamos en nuestro gobierno, ni nuestro gobierno confía en nosotros. Y cuando se genera un ámbito de desconfianza en una familia, la familia se disgrega. Y esta familia no se tiene confianza y no dialoga. Y tenemos que dialogar. Pedro, no te puedo dejar de preguntar qué le dices a los partidos políticos, ¿no? Porque, insisto, están más interesados en ver quién va enfrente, me parece, que en estar haciendo este autoanálisis, ¿no? Y lo decía, es el caso del PRI, pero también del divisionismo que hoy se vive en el PAN a nivel nacional y particularmente aquí en San Luis Potosí. Y yo te preguntaría también, ¿qué les dices a los partidos políticos? Les digo que tengan un poco de dignidad. Yo no les digo al diablo con las instituciones, no. Yo lo que les digo es, dignifiquen a la actividad política, dejen de enriquecerse en la vida política de México. Si quieren servir, dedíquense a la política. Si quieren hacer dinero, hay otras formas de hacerlo. Claro, implicaría algo que no han hecho nunca. Tendrían que trabajar. Sin duda. Pedro Ferriz, siempre es un gusto tenerte en este espacio y te seguimos la pista muy de cerca. Muchas gracias. Erika, muchas gracias. Un saludo entrañable a San Luis Potosí. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. El periodista Pedro Ferriz platicando con nosotros en este espacio.